Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, shaking your time. Continuamos aquí 12 de diciembre con una visita a nuestros estudios. Les recuerdo que nuestros estudios están aquí en Río Bomba 85, en pleno microcentro de Villa Mercedes. Esto es Radio del Centro, Mejor de Mañana. Y justamente aquí en este programa estamos hoy con Jorge Adandoñu, que es profesor de literatura, docente, escritor, muy reconocido de aquí de la provincia a nivel nacional, y nos va a comentar sobre su libro Poética en tres tiempos, que hay mucho justamente para hablar de esto. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, Hugo. Sí, gracias por la invitación. Y efectivamente, después de un cierto tiempo de elaboración del libro, se terminó de publicar o de editar en agosto de este año, y por una u otra causa nos fuimos demorando con la presentación, pero ya hacia fin de año hemos decidido sacarlo directamente a la venta y tratar de llegar con una propuesta poética que tiene su historia, como cualquier libro. Claro, así es. Bueno, antes de adentrarnos totalmente en el libro, vamos a presentarnos, a hacer una presentación de Jorge, para que todos aquellos que no lo conocen, ¿cierto? Jorge ya tiene varios libros escritos aquí en Villa Mercedes, ¿no? Sí, en realidad el año pasado publicamos bastante, más o menos obra poética, que era una recopilación de toda la obra publicada entre el año 74 y el 2017, y después sacamos un libro que merodea por acá cerca porque se inspiró y se presentó acá en el Café de la Plaza, y que se llama, justamente son cuentos, y relatos y microrelatos de café. De café, ¿no? Que serían cuentos. Y después también hicimos algunos otros más artesanales. Y este año habíamos empezado un proyecto que yo tenía en carpeta hace un tiempo, y cuando lo fui escribiendo, yo se lo pasaba a mi cuñada, María Cristina Carnelli, que lamentablemente falleció el 17 de mayo de este año, y ella iba haciendo comentarios. Bueno, la idea nuestra era publicarlo, pero bueno, luego de su fallecimiento me pareció también que era casi, no digo que un homenaje, pero sí por lo menos un recuerdo más vívido, publicarlo, porque también tenía parte de su poesía, considerando que siempre la poesía de Cristina era una poesía muy existencial, muy profunda, breve y en algunos momentos lacerante, pero sus comentarios van enriqueciendo la lectura porque te plantean uno de los tantos de las tantas visiones que puede tener un lector, que además es un lector conocedor de poesía, con relación a lo que va leyendo, qué le produce, qué reacciona. Esos comentarios de los que estás hablando, Jorge, se llaman florilegios. Sí, yo le daría más o menos ese nombre porque los florilegios eran lo que escribían en los latines antiguos. Cuando se hacía un comentario de alguna obra en latín, prácticamente primero en latín y luego en el castellano antiguo, cuando arranca el idioma, los primeros escritos que se conservan son justamente florilegios en ese castellano aún incipiente en textos latinos. Y bueno, llamémosle que es más o menos eso. Surgen en el libro a los márgenes de los poemas, son breves, incitan también a pensar o repensar la lectura, es decir, es una experiencia diferente, tratando siempre de avanzar en algún tema que tenga que ver tanto con lo estético como lo innovador. Y esta poesía es bastante reciente, es decir, hay algunos poemas, algunos fragmentos y algunas ideas que
a lo sumo pueden tener 2 o 3 años de cocina previa, pero la mayoría es bastante inmediata, o más o menos, porque la producción a veces suele ser grande, pero la posibilidad de editar no suele ser tan acorde con la generación de la escritura. Sí. Usted con esta poeta, Cristina Carnelli, Sí. ¿en algún momento había sacado alguna antología o era la primera oportunidad esta de sacar algo juntos, por decirlo de alguna manera? No, en realidad hace muchísimos años, como en la década del tirando 70, 80, hemos participado en el Centro Cultural Villa Mercedes, que fue una propuesta muy interesante que no duró mucho tiempo, como suele ocurrir a veces, pero que ahí sí publicamos, pero antologías en las cuales cada uno participaba con lo suyo, o también en algunos recitales. Recuerdo uno en el año 82 más o menos, 82, en el Club Social, con una afluencia bastante interesante, no solo de público, sino también de poetas de aquel entonces. Pero después no, el intercambio poético, la lectura sí, pero no quizá la escritura, y bueno, en esto se dio porque precisamente yo hace un tiempo había empezado a editar no solamente libros míos, sino también de otros autores, y entonces ella me pidió para editar uno que fue el último que publicó, también de manera artesanal, debido a los costos. Y bueno, a partir de eso, yo edité lo que ella había publicado, su último libro de poemas, y luego nos quedó, inmediatamente se me ocurrió pasarle, así como muchas veces le pasaba texto para que lo leyera, me hiciera comentarios, le digo, bueno, pásalo, y me devolvió con los comentarios y me pareció original ponerlo en edición, ya que el caso lo ameritaba, ¿no? Claro. Una cosa interesante porque es algo que en cierto modo es original, y además también es rescatar lo espontáneo de la lectura. Es decir, porque iba leyendo, hacía un comentario, lo dejaba. Y es también un momento interesante porque no siempre uno lo capta. Así que nosotros los escritores, me incluyo medianamente, ¿cierto? Con humildad, tenemos siempre obras inéditas hasta que algún día llegamos a publicarlas, ¿no? Y siempre renegando y pensando, bueno, ¿en qué momento se dará? ¿Cómo se hace? Es muy habitual. Bueno, vamos al libro en sí. Es poético, es lírico. Es solamente, sí, no sé si tanto como lírico, pero sí es poesía. Es poesía. Y está dividido por eso dice, en tres, son poética en tres tiempos, que después, bueno, cada uno por allí le busca su significado o su simbolismo. Pero teníamos entramado del destierro, alarde de luz y flujo y latido. ¿Los tiempos está referido a los distintos tiempos de la vida de ella o a tiempos no de la escritura? No, quizá, no es de la persona. No, inclusive no tiene nada que ver en relación con Cristina, solamente que es los florilegios. Es decir, claro, que la obra ya estaba, estaba ya desarrollada completa. Y en realidad la poética en tres tiempos es directamente como un juego de decir, en vez de poner 3 capítulos, tres áreas, 3 zonas, 3 etapas en 3 tiempos, lo que sí, cada uno de esos sí tiene una particularidad desde el punto de vista estructural y conceptual. Ya tienen una comunión entre ellos cada uno. Y probablemente el único hilo conductor sea la valoración de la palabra poética. No otra temática. ¿Por qué? Porque la temática es,
en realidad muy, muy amplia, muy variada. Y precisamente cuando yo venía para la radio me acordaba de un poema que yo te lo leo y después te cuento la pequeña historia. Dale. Está en la página 17 de Entramado del Destierro, que en realidad el destierro se refiere al destierro de la poesía. De la poesía, ajá. Que quizá después lo charlamos Sí, en sí. cuanto al contenido, al concepto de eso de si la poesía está o no desterrada, por qué y qué pasa con eso. Y entonces ese poema, que no tiene títulos, esta es una sucesión que está simplemente separada físicamente. Dice: un barco anclado en la bahía descubre el horizonte propicio para su escape al misterio. Todos lo cuidan con recelo y diseños tecnológicos de última generación y mejora continua. Una noche, entre la duermevela de un guardia y el virus imprevisto, se hizo la distancia. Nunca más tuvieron noticias de la embarcación que se llevó más de un secreto reservado y una lista interminable de deseos y felicidad. Aún deambulan por el muelle carcomido de sales rostros serios que quieren recuperar las sonrisas que fugaron. Ese poema fue escrito en más o menos algo así como casi, claro, el 13 de junio de 2017, esto es de algunos poemas anteriores, lo digo en el prólogo. Todos de tu autoría. Todo. Descubro un poema que comienza: un barco anclado. Al releerlo, descubro la anticipación de un hecho lamentable que ocurrió en nuestro país hacia noviembre de ese mismo año, que es la desaparición del submarino. Ah, el submarino Ara. Exacto. Y entonces ahí pongo que suele pasar en la escritura poética, no es que uno sea un iluminado, nada por el estilo, que anticipa cosas que pasan. La más puntual que yo le comento ahí, me pasa que en una oportunidad envío un poema a un concurso que no recuerdo por qué razones tiene su cierre o su desarrollo en Roque Sáenz Peña, Chaco. Y entonces me comunican que estaba premiado en el sentido de que es la premiación de un grupo de poetas que publican una antología que ellos la publican, que era la Alea, presidente de Roque Sáenz Peña. Y en ese poema, que se dice razón del poema, comienza: para que alguien recuerde, he de cantar esta mañana. Y termina: y los recordarán en un tren lejano o en una lejana plaza, con una lágrima en los ojos o susurros en el alma. Y precisamente me lo hacen leer en una plaza. Ah, mira. O en una lejana plaza. Son las situaciones de la vida, lejos, ¿no? Está un poquito lejos. Claro, sí, sí. Y entonces le digo, bueno, que no es novedad de que en la escritura, en cualquier escritura, haya una serie de, llamémosles anticipos, premoniciones o cosas por el estilo, y me llamó la atención de eso, por eso la destaqué. Claro, claro. Y cualquiera que la lee después cree que está justamente referido. ¿Está referido? A tal No, tema. fue Y en escrito realidad, antes. sí. El tema de la publicación, como vos decías recién, con el tema de lo que tenés Inés y todo eso, suele, no digo retrasar, pero sí descontextualizar el momento puntual en que fue publicado, que fue escrito. Claro, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces vos a lo mejor escribís hoy algo cotidiano y a lo mejor como no se publica, no tiene la rapidez del periodismo. Claro, es decir, sí, en el sí, periodismo vos decís algo, escribís algo, queda registrado con fecha, Claro. y entonces vos después podés decir, anticipó, le erró. Generalmente ya por hábito en otros ámbitos, nosotros estamos acostumbrados que todos los que acá anticipan, ejemplo, yo le llamo de las encuestas, no anticipan nada, son yerros
garrafales, Claro. en cuentas, le digo yo, de cuento, en cuentas, porque además han fallado hasta en ámbitos como en Hong Kong, fallaron. Es decir, que están usando métodos obsoletos o que no están adecuados a los tiempos. Y Claro. no es, curiosamente, no es por la tecnología. Porque precisamente las que más han fallado son las que hacen sobre redes. Claro. Pero se olvidan que en realidad la gente camina por la calle. No, por supuesto. Entonces, también en la poesía, eso, el tema del destierro. Me hiciste recordar, Sí. yo hace 2 años atrás tenía un programa literario que se llamaba Sí. Poeta Obrero, Sí. y en uno de esos programas yo justamente hablé de la elaboración de la escritura y el momento en el que trasciende. Y me acuerdo que había varios autores, que ahora no los recuerdo, Sí. pero que hablaban de escaleras mecánicas en 1800, hablaban de Claro. submarinos en 1700, un montón de eventos que trascienden cuando se convierten en realidad. Es decir, este tipo lo escribió ¿cuándo? Claro. Julio Verne, Sí. un montón de casos. Sí. Y realmente pasó por la imaginación, ¿no? del literato. Claro. Sí, Jung habla del inconsciente colectivo, Inconsciente. que no tiene espacio ni tiempo. Bueno, después las interpretaciones corren por cuenta de cada uno, pero la contundencia del escrito, del hecho, es innegable. Después cada uno le da su interpretación. Y precisamente en eso del destierro, el planteo es, por ejemplo, la poesía, aún desterrada, esconde con sutileza o desparpajo, según convenga y sea necesario, un poderío evidente y dispuesto para desembarcar cuando quiera. Es decir, que el planteo en realidad es medio que la poesía se aísla, quizá por distintas causas, y en el momento que quiera, por su poderío, fluye. Y si no tiene que fluir, no fluirá hasta que crea que es conveniente. Claro. ¿No? Es decir, que esto tiene que ver también con la valoración o la importancia que se le da a la poesía en nuestro tiempo. Yo recuerdo que hace poco con algunos editores que estábamos relacionados, directamente comentan, no solamente en lo cotidiano, así, o en lo íntimo, sino que también lo he visto por algunos programas donde han aparecido o han sido entrevistados, que las grandes librerías, poesía solamente de los consagrados y no les reciben libros de poesía. Estamos hablando de las librerías de peso, y ellos lo plantean como un problema interesante o complicado en cuanto a que si uno pretendiera difundir poetas no demasiado conocidos, entonces dice, bueno, pero además tenemos una limitación, llamémosle, de mercado. Si, por ejemplo, si una librería te pide 10 novelas, 15 libros de cuentos, poesía no, hablando de lo nuevo, es decir, de lo que está vigente o que surge, no de los clásicos. Claro. Entonces, bueno, ahí también tiene que ver el tema del destierro de la poesía. No es solamente el destierro de lo conceptual, de lo valorativo, sino también del mercado. Es decir, que el mercado tampoco no le da ningún intersticio. Sí, eso es cierto. Yo cuando fui a presentar en Duncan, allá en Buenos Aires, Poemas Penitentes, recorrí varias librerías, y aparte de haber estado Sí. en la Feria Internacional del Libro ahí, y es muy escasa la literatura poética y a veces no toda es buena. También es. Así que, pero bueno, son cosas que estamos, como hablando del destierro justamente del poeta, que en estos tiempos ya es mucho más difícil, ¿no? Ser leído y ser atendido por Claro. gente más allá de lectores, ¿no? De lectores habituales, ¿no? Sí, es más claro. difícil. Por ejemplo, supongamos, yo la experiencia que tengo de estos últimos tiempos es que, por ejemplo, la obra poética, que es un pequeño mamotreto
de muchas páginas, porque es una recopilación de y bueno, esa también la saqué así, la promoví, y bueno, y los que te la adquieren son los amigos, que son los que a su vez están sustentando para poder hacer otro emprendimiento editorial. Pero está bien, esas son las condiciones en cuanto a lo que se encuentra, que no es muy distinto a lo que le pasó a muchos, ¿no es cierto? Una cosa es lo que es el mercado, lo que son los centros de poder, que son centros de poder no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en la imposición, etcétera, sino también lo otro. Y quizá lo interesante, por ejemplo, es solamente el universo pequeño que uno tiene su correlato, por ejemplo, hablemos de la radio. Entonces, la posibilidad que tiene, más accesible que hace, qué sé yo, 15, 20 años, es montar una señal que pueda salir por distintos medios, que va a tener la identidad de qué sé yo, del barrio, de la zona, de la ciudad. Y eso te permite que por lo menos haya una cercanía desde otro punto de vista de lo más cerca, de lo más inmediato. Y ese universo, claro, vos decís, sí, es cierto, a través de las redes, de internet, etcétera, vos podés llegar mucho más. Bueno, me pasó algo con la editorial. Resulta que a comienzo del año pasado me mandan a pedir un original desde un lugar de Europa. En realidad no sé si era Cracovia o Yugoslavia, no sé. Bueno, caso que yo lo mando, de allá me avisa que está confirmado, se llama Misteriosa Argentalia. Fue publicada debe haber sido abril de este año. Es publicada por un grupo editor que edita libros de todo tipo y lo pone en venta, está actualmente en venta en Amazon. Amazon. Sí. Hay un solo pequeño problema, que es el costo del libro. Las regalías. Cuesta el costo para que uno lo compre. Claro. 40 euros. Claro. Es decir, Sí, si lo multiplicas a lo que es hoy. Claro. Ese es un libro que vale 2.000 y pico, que yo calculo, no sé, se llama Misteriosa Argentalia, es una colección de cuentos. Por ahora yo no he podido comprar los míos, porque bueno, sí, te hacen un descuento, pero todo el sistema ese típico de las editoriales. Pero está en Amazon. Que alguien lo compre, no sé, obviamente que si ellos lo ponen en ese sitio es porque lo venden. Claro. Ahora, de cualquier forma, para nosotros, para cualquier lector local, nacional, excepto que sea, no sé, un exquisito, que quiere tener colección de todos los libros que salen de un lugar, una biblioteca, no sé qué, es totalmente inaccesible. Claro. Entonces, está bárbaro. Yo estoy publicado a ese nivel. Ahora, para poder tener el libro, corre por otros lados. Entonces, bueno, una alternativa es ir buscando, editoriales que sean accesibles, que puedan hacer tiradas menores, ¿no es cierto? Porque uno no puede jugar con tiradas que fueran las convenientes, las necesarias. Y más o menos en ese sentido, sí, es cierto, hemos avanzado en cuanto a que esto es lo que yo hice en el año 70 y pico con fotocopia. Mejor dicho, no, ni fotocopia, con mimeógrafo. Claro. Entonces, claro, vos del mimeógrafo a una edición armada. Claro, el diseño y la elaboración es otra. Claro, y además la duración, la presentación, la duración y todo lo demás. En eso sí hemos avanzado, pero esto es como una multiplicación de un mercado propio, no de un mercado cultural, que no tiene nada que ver.
Es decir, para que haya un impacto del mercado cultural, y vos tenés que largar por lo menos 10.000 libros, para que digas, bueno, se conoce, se difunde, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en perspectiva del tiempo, no es para nada distinto lo que le pasó a Agüero, a Menollo. Es más, les pasó peor, porque Agüero no logró, anduvo por todos lados, ninguno lleva el apunte para publicar Un hombre dice su pequeño país. Claro. Y no me vas a decir que se lo rechazaban porque era malo. No. Claro. Claro. Ahora te decimos, no, pero ¿cómo? ¿No se dieron cuenta? Sí, no se dieron cuenta. O no quisieron darse cuenta. Pero no lo pudo publicar en vida y anduvo buscándolo. Pero voy a decir, por ahí hay escritores, por el caso de arquetípico, es el de Kafka, que él se negó a la publicación, excepto una o dos cosas, y mandó que lo quemaran. Y después el amigo no le llevó el apunte, por suerte, y lo publicó. Pero él no quería, en última instancia. Pero esto sí quería. Bueno, Becker tampoco nunca vio... Claro. Gustavo Adolfo Becker nunca vio publicado nada suyo. ¿Sí? Claro, pero son otras épocas, o quizás otras intenciones, pero estos otros que vos los tenés cerca, les pasó eso, y en última instancia, más allá de la trascendencia o no, nosotros tenemos cierta posibilidad que ellos, siendo grandes, no tuvieron. Entonces, bueno. Profe, hace ratito hablamos de un libro que era prácticamente suyo, o sea, el libro suyo, pero prácticamente inaccesible porque se vende en Amazon, Sí. Los valores son muy altos. ¿Este libro en cuánto está? Y que lo podés conseguir porque está acá, en Mercedes. Este está más cerca. Sí, ahora 400 pesos, que es más o menos el costo actual, teniendo en cuenta que, bueno, ha habido un desajuste total. Porque también, así como ya pasó con los otros, yo creo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que le pasa a cualquiera que quiere escribir, que hace, publica, se arriesga, recupera y hace otro. Claro, es así. Que fue más o menos lo que pasó con los otros libros. Entonces, en función de eso, llega un punto en que vos decís, la edición se agotó. Claro, 50 libros. Pero está bien. Son los límites que nosotros tenemos. Te da la posibilidad a juntar para el próximo libro. Exacto. Así que... Y además, podés llegar al mensaje a gente que le interesa, o quizás ojo, en muchos casos, porque ya me pasó con el otro y con hay muchos amigos que te ayudan a través de eso. Que a lo mejor por ahí alguno me dice, y bueno, poesía no sé, pero bueno, le voy a mirar. Está bien, pero te ayuda para que vos puedas continuar. Y a lo mejor también esto, como es un objeto, queda en manos de alguien. Cuando queda en manos de alguien, a lo mejor alguien que nunca había pensado, yo recuerdo un hecho puntual de eso, de que alguien en el que nunca había pensado lo ve, porque el otro día cuando hicimos la presentación del libro Diacrónica Sincrónica de Juan José Masramón, que fue en el Teatro de la Oveja Negra. En el Teatro de la Oveja Negra, el libro muy recomendable, también pueden buscarlo. Masramón, decimos, es un psiquiatra de acá de Villa Mercedes. Claro, bueno, entonces ahí nos encontramos con Checho de Batista y Dante Giacometti, que son unos músicos espectaculares. Pero resulta que lo que a mí me trajo a memoria es cuando Jorge Satti, y Checho de Batista y el acompañamiento de Dante hacían el Romance del Trabajador Solidario. Jorge Satti, primo hermano mío, ya fallecido hace muchos años. Bueno, justamente hablando de Jorge, Jorge fue alumno mío en la noche, que el oyente y espectador no se puede imaginar lo que es tener Jorge Satti de alumno. Es decir, era un personaje. Entonces, bueno, era alumno de literatura, se fue a Córdoba. Y un día cae a casa y me dice, acá vengo. Dice, vengo a buscar un poema tuyo porque lo voy a musicalizar. Bueno, le digo, está bien, hacerlo. Y bueno, fue un éxito rotundo. Y yo le decía, mira, del alumno que menos esperaba,
Claro. Hiciste lo más grande porque desde el punto de vista del arte, la transmisión a través del canto es una forma en que vos llegas a donde querés llegar, que a lo mejor con la letra solo no podés. Bueno, y entonces nos recordábamos con ellos porque justamente ellos eso lo presentaron en Cosquín, lo presentaron en el Cervantes, y fue un éxito impresionante. Y después quedó, ¿viste? Fallece Jorge, y bueno, después el proyecto Manara quedó. Entonces le decía yo a los chicos, bueno, fíjense, tratemos de recuperarlo porque es un, qué sé yo, es antológico. Y ¿por qué me acuerdo? Por lo que yo te decía. El libro, el escrito, una hoja suelta, una página de internet, queda, ¿viste? Y hay alguien, no se sabe dónde, que lo recupera y a lo mejor le da una vida que nunca se había imaginado. Por eso, en última instancia, es importante que quede lo físico, ¿no es cierto? Porque después lo demás es como vos decías, ¿viste? Uno va escribiendo, va guardando, a ver cuánto puede publicar. Así es. Pero es una posibilidad. Jorge, entonces este libro, Poética en 3 tiempos, sale 400 pesos. Y un teléfono, 2657, el teléfono tuyo para comunicarse, para poder comprarlo. Sí, 540528. 5405 28. O bueno, en Moreno 228, que lo puede... O en Moreno 228, que es justamente la casa de acá del poeta y escritor villamercedinos. Bueno, entonces, Poética en 3 tiempos, por Jorge Enrique Adondoño Oviedo, Geo, como firma él siempre, sí. Y María Cristina Carnelli de Espósito, notas y comentarios, que nosotros acá le decíamos florilegios. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir con el programa. Sabemos que sos un amigo de la casa, que acá en Riobamba 85 tenés las puertas abiertas para cuando quieras. Sí. Y que bueno, más allá, para aquellos que no conocen, bueno, yo medianamente he sido alumno de él, he tratado de hacer lo que pude en la vida y bueno, también he sacado libros y todo, gracias acá a mi profe, ¿no? A mi maestro. Es decir que uno de los que me aguantó. No, si ya me habías invitado oportunamente y entonces se va generando, y lo que pasa es que también este medio, lo que tiene de interesante es el dinamismo. Claro, así es. Entonces, bueno, en cualquier momento uno pasa y entra. Así es. Bueno, muchísimas gracias, gracias Jorge. A vos. Así es. Bueno, continuamos acá por la 99.5 Radio del Centro. No se vaya, ya venimos con más información de todo carácter, ámbito provincial, nacional e internacional, aquí en la 99.5. Esto es Mejor de Mañana.